Hola, ¿cómo estás? Muchas personas sienten el abdomen hinchado, pesado, esa sensación de gases, esa sensación de que el intestino nunca logra vaciarse por completo y se quejan de que sufren mucho con el estreñimiento intestinal. Hoy te voy a explicar por qué sucede esto, si realmente acumulas heces en el intestino, kilos de heces o no, y cómo hacer para eliminar esas heces que quedan atrapadas con esa sensación de no poder eliminar todo lo que estaba en tu intestino. Te va a encantar este video, quédate hasta el final porque no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si sufres de estreñimiento intestinal y cuál ha sido el máximo de días que has pasado sin poder ir al baño. Escríbeme aquí abajo en los comentarios, me encantará ver tu comentario. Si puedes, aprovecha también para dejar tu like en el video, eso me ayuda mucho aquí en el canal, le muestra a YouTube que apoyas el canal y confías en mi contenido. Y si conoces a alguien que sufre mucho de estreñimiento intestinal, comparte este video. Vamos a ampliar juntos nuestra cadena del bien. El estreñimiento puede ser un problema crónico para muchas personas, ¿verdad? Conozco a muchas personas que dicen que sufren de esto desde la infancia y tienen todos esos síntomas, ¿no? Muchas veces esa sensación de barriga hinchada, distendida, gases, vas al baño, pero las heces se quiebran a la mitad de la evacuación. Parece que no lograste expulsar todo lo que estaba en el intestino. En algunos casos incluso hay fisuras, sangrado, debido a esa dificultad para evacuar. Muchas personas que tienen esto tienen el tránsito intestinal más lento, tienen las heces más secas, porque cuanto más tiempo pasas sin evacuar, más agua se reabsorbe en esa parte del intestino grueso. El intestino grueso tiene una función muy importante de reabsorber el agua para nuestro cuerpo, pero si las heces se quedan mucho tiempo allí, se van volviendo cada vez más secas y endurecidas. Esto lleva a una mayor dificultad para que realmente puedas evacuar. Además, cuanto más tiempo permanecen las heces allí, más los carbohidratos y azúcares presentes en esas heces fermentan, causando más gases, distensión y malestar intestinal. Esa distensión, esa barriga más hinchada de la que muchas personas se quejan. Entonces, cuando alguien evacúa después de muchos días de estar estreñido, ¿no? Con el intestino más lento y constipado, muchas veces la balanza también baja y es por esas heces retenidas, el agua eliminada, los gases que fueron liberados. Por eso muchas personas dicen, Dios mío, perdí 1 kilo en la balanza porque fui al baño. Y puede ser que en algunos casos realmente llegue a eso, dependiendo de la cantidad de tiempo que te quedaste con las heces retenidas y de la cantidad de heces que estaban acumuladas. Puede ser una cantidad muy significativa para algunas personas, porque no es solo por las heces, es también por el agua, por los gases. Ahora, de ahí a decir que van a ser kilos y kilos, ya es muy difícil, ¿no, gente? Porque basta pensar que no habría manera de que todo eso cupiera en tu intestino. Aunque el intestino tenga varios metros de longitud, nuestro cuerpo ya tiene una tendencia a ir eliminando eso poco a poco. Entonces, a menos que la persona haya tenido un caso grave de obstrucción intestinal, llegar al punto de decir que son muchos kilos de heces ya es una exageración que normalmente no va a corresponder con la realidad de la gran mayoría de las personas. Y qué bueno, ¿no? Porque imagina si realmente tuvieras todo ese peso de heces en tu intestino, el cuerpo sin duda lo sentiría. Entonces, la idea principal es evitar ese estreñimiento, porque como te dije, cuanto más tiempo permanece el intestino parado, más difícil será evacuar después, debido a la reabsorción de agua, la fermentación y todo lo demás. Así que lo ideal es que tengamos un tránsito intestinal regular. No existe así una fórmula mágica, ¿verdad? Nadie es igual a nadie. Pero lo ideal es que al menos así ya no tengas dificultad para evacuar. Hay personas que evacúan todos los días, hay gente que evacúa más de una vez al día y lo ideal es que, para saber si estás estreñido o no, observes la consistencia de tus heces. Es importante, sí, mirar el inodoro cuando vayas a evacuar, porque lo ideal es que las heces sean como una salchicha, suaves, largas y unidas. Si las heces están muy secas, en bolitas como de cabrita, como solemos decir, eso ya muestra que están muy endurecidas y probablemente relacionadas con un estreñimiento un poco más avanzado. Entonces también es importante que cuando vayas a evacuar tengas la sensación de eliminación total de las heces, porque cuando las heces están muy secas, ¿no? Como te dije, a veces se quiebran, a veces no logras tener esa peristalsis real, ese movimiento intestinal para forzar la salida de las heces y todo eso lo dificulta. Entonces, nuestra idea es que puedas eliminar ese subproducto de la alimentación, que son las heces, y no tener esas sensaciones desagradables asociadas. Muchas personas se quejan de que no logran evacuar muy bien, que pasan muchas horas sentadas, a veces realmente horas, forzando, estimulando ahí para poder evacuar.
Eso no es productivo para ti, de hecho eso puede incluso estar contraindicado, quedarse mucho tiempo sentado porque fuerzas mucho esa musculatura, fuerzas mucho el flujo de sangre hacia esa zona y eso puede aumentar el riesgo de hemorroides e incluso de prolapso. Entonces, la posición en la que te sientas en el inodoro muchas veces tampoco ayuda, porque lo ideal sería que las piernas estuvieran un poco más elevadas para que el recto quede en una posición más anatómica para la salida de las heces. Un buen consejo es que puedes poner un banquito frente al inodoro para levantar las piernas y facilitar la evacuación. Esto aumenta, ¿no?, esa facilidad sin empeorar el dolor, especialmente en el caso de quienes ya tienen el estreñimiento más avanzado y no es ningún truco, es realmente biomecánica, de hecho va a ayudar en este proceso de evacuación. Sí, muchas personas también sufren con este tema de los gases, de la hinchazón y este tema de los gases y la hinchazón está relacionado, como te dije, con la fermentación excesiva de los carbohidratos que estaban presentes en tus heces, con una microbiota muchas veces desequilibrada, porque cuanto más tiempo permanecen las heces allí, puede haber un mayor riesgo de crecimiento de bacterias que no son tan saludables para nosotros y que justamente se alimentan mucho de azúcar y de carbohidratos simples. Ese tránsito lento también favorece la acumulación de gases y puede llevar a una hipersensibilidad intestinal. Entonces, el abdomen se va hinchando a lo largo del día, puedes sentir una molestia que empeora por la noche y el peso realmente puede oscilar bastante para estas personas debido a esa hinchazón, a esa distensión abdominal. A veces, el volumen de gases es tan grande que el abdomen parece mucho más hinchado que si estuviera después de evacuar. Entonces, eso también puede ser algo que empeora mucho el aspecto visual. Otra cosa que siempre debemos tener en cuenta también es la parte emocional, porque sabemos que existe una gran relación entre el cerebro y el intestino. Y sabemos que el sistema nervioso, el intestino delgado y el intestino grueso son regulados por el sistema nervioso autónomo. Por eso, el estrés, la prisa, la ansiedad y la falta de rutina pueden afectar tu tránsito intestinal. Por eso, hay personas que solo pueden evacuar en casa. Cuando viajan, no pueden ir al baño, no pueden ir en la calle. Por eso, cuando uno está muy estresado, puede tener diarrea o al contrario, se tranca todo porque todo esto puede estar relacionado justamente con esta parte neurofisiológica. Entonces, si ya estás muy estresado, piensas, ay Dios mío, necesito evacuar ahora porque si no va a empeorar, solo va a empeorar más tu situación. Así que intenta tener una rutina, pero sin presión, para que eso tampoco se convierta en otro problema que termine empeorando tu cuadro. Vamos a hablar entonces de cosas que realmente te van a ayudar a eliminar esas heces que están retenidas y esa gran cantidad para algunas personas, ¿no? No vamos a decir kilos, pero muchas veces es realmente una cantidad bastante grande y que causa ese malestar, esa pesadez, esos gases, esa hinchazón. Entonces, algo que tienes que entender es que tenemos un trípode que nos ayuda mucho en el funcionamiento intestinal, que son las fibras, el agua para hidratar esas fibras y la grasa buena. Cuando tenemos estas tres cosas, el intestino funciona mejor porque las fibras logran atraer agua hacia ellas, principalmente las fibras solubles, por eso es que el agua entra aquí. Entonces, la avena, la lenteja, la linaza, la chía, el psyllium son excelentes opciones para que las añadas en tu día a día, porque van a absorber el agua, van a formar un gel y van a aumentar el bolo fecal, lo que envía una señal al nervio vago para contraer la peristalsis. La fibra insoluble también tiene un papel muy interesante. Aunque no absorbe el agua, también aumenta el volumen del bolo fecal. Pero la fibra soluble es la preferida en estos casos porque realmente absorbe el agua y también ayuda a ablandar más las heces. La grasa ayuda precisamente a humedecer más las heces, facilitando la lubricación del tracto digestivo, para que a la hora de evacuar no tengas ese estreñimiento excesivo. Entonces ya hablé de la chía y la linaza, ellas también entran aquí. El aguacate también tiene fibra y tiene grasa. El aceite de oliva es una grasa maravillosa. En fin, cualquier grasa saludable que consumas regularmente va a ayudar en ese trío de fibra, agua y buena grasa a favorecer el tránsito intestinal. Lo más importante en estos casos es la constancia. Claro que en los primeros días puedes incluso comer una cantidad un poco mayor, pero no tiene que ser una cantidad absurda. Lo más importante es que consumas regularmente estos alimentos todos los días para que el intestino entienda que esto es una rutina. Otro alimento, otro grupo de alimentos que también ayuda mucho a evitar el estreñimiento y eliminar esas heces retenidas son los probióticos.
Los probióticos son justamente las bacterias y las levaduras beneficiosas que viven en nuestro intestino. Y recuerdas que te dije que cuando las heces están retenidas, tenemos un mayor crecimiento de bacterias malas que se alimentan de azúcar y de esos subproductos de la alimentación. Entonces, cuando logramos consumir yogur, kéfir, fermentados como repollo, pepino, hay una lista de reproducción aquí de alimentos probióticos naturales hechos en casa, fermentados naturales. Puedes volver a colonizar tu intestino con buenos alimentos, con bacterias y levaduras buenas, ¿no?, de estos alimentos y mejorar esa cuestión de la flora intestinal. Los prebióticos son el alimento de los probióticos. Entonces, justamente las fibras solubles normalmente ya son prebióticas. Entonces, si te enfocas bastante en las fibras y en los probióticos, eso ayuda mucho al funcionamiento intestinal e incluso puede ayudar de manera complementaria en casos de disbiosis. Otra cosa que es importantísimo recordar es que nuestro intestino es un músculo. No podemos contraer el intestino como contraemos un bíceps, ¿verdad? Es un músculo que no podemos mover de esa manera. Quien lo mueve es el cerebro. Entonces, lo más importante es que hagas movimientos con otros músculos para estimular más el funcionamiento de tu intestino. Por ejemplo, no puedes contraer tu estómago, no puedes contraer tu útero, ¿verdad? En el caso de las mujeres, no puedes contraer tu intestino porque es el cerebro el que envía la señal, ¿no? No tienes control. Pero, por ejemplo, puedes hacer un abdominal y al final, indirectamente, logras mover esa musculatura del abdomen. Puedes hacer una sentadilla y ahí también usas el core, esa musculatura más profunda para mantener la postura y eso también mueve el abdomen. Entonces, lo ideal es que puedas mover tu cuerpo porque los estudios ya han comprobado que las personas que realizan más actividad física también pueden tener una mejora en los movimientos intestinales. Eso también favorece mucho la peristalsis intestinal y estimula el reflejo de evacuar. Ten cuidado con esas promesas de internet de medicamentos para hacer limpieza intestinal, laxantes que compras y ni siquiera sabes de dónde vienen, tomando tés milagrosos que compras porque muchas veces pueden tener medicamentos mezclados, así que eso es peligroso. Además, incluso los tés que puedes preparar en casa, como un té de zen que hagas en casa, es un té que sí tiene un efecto laxante, pero parece que te vas a morir cuando tomas un té de zen. No sé si alguna vez lo has tomado en la vida, pero da muchos cólicos, mucho dolor intestinal y es extremadamente agresivo para la flora bacteriana, es muy irritante para la mucosa, así que sí da un resultado, pero empeora mucho la salud intestinal, aumenta la inflamación y empeora la situación. Es un té que puede causar dependencia, puedes llegar a solo poder evacuar cuando tienes ese estímulo fuerte. Entonces, si necesitas usar un laxante, que sea siempre bajo la orientación de un médico o nutricionista que te atienda en tu ciudad y preferentemente un laxante que sea más formador de masa, como el psyllium, por ejemplo, o algún laxante que ayude a atraer más, que tenga una mayor visibilidad, que ayude a atraer más agua a las heces, hidratándolas y favoreciendo su expulsión. No un laxante irritante como el té de zen o esos otros tés que pueden causar problemas relacionados. Por último, vale la pena recordar que el estreñimiento crónico no es normal e incluso puede ser señal de un problema de salud más grave. Si tus heces tienen sangre con frecuencia, si sientes dolor al evacuar, si has estado perdiendo peso sin hacer régimen, sin hacer dieta, si has tenido un cambio reciente en el hábito intestinal, es decir, evacuabas bien y pasaste a tener las heces más retenidas con un formato diferente en forma de cinta, si tienes antecedentes familiares de cáncer de intestino, pólipos intestinales, es súper importante que vayas al médico, ¿de acuerdo? Las heces también muestran cómo está nuestra salud y el estreñimiento puede ser también una señal de algo más grave. Recuerda que este video es meramente informativo. Cualquier duda que tengas, consulta a tu nutricionista o a tu médico en tu ciudad. Quiero saber entonces si vas a hacer alguno de estos cambios. Me encantará ver tu comentario. Recuerda dejar un me gusta en el video, eso me ayuda mucho. Compártelo con quien le guste o lo necesite. Vamos a expandir esa cadena del bien, eso es lo que quiero con el canal. Hasta la próxima, chao.